Hoy estamos celebrando el último domingo de Adviento. Pero por las características de esta semana, de este año, vamos a tener la Navidad ya en esta próxima semana. Así que le vamos a hacer un sándwich. Hoy voy a predicar un poquito sobre la Navidad y nuestro hermano Iván estará completando. Y estas dos tapas serán las dos últimas acciones de la gracia. Happy New Year. Ellos van allá. Entonces, quiero pedirle a Dios que me ayude con el tiempo hoy. Porque, en primer lugar, nuestro deseo con esta serie es que nosotros tomemos una decisión consciente de dejar de vivir por la ley y empezar a vivir por la gracia. Nosotros vivimos en un país de leyes y tenemos la tendencia a adaptarnos. En Latinoamérica, nuestros países viven a la desbordada. Nada es serio, nada importa, todo es corrupción, a veces sí, a veces no. Llegamos a este país y ya chocamos porque hay leyes. Y las leyes nos enderezan o nos destruyen. Pero una vez que ya uno se acomoda a la obediencia a las leyes, si uno no da un paso superior a vivir por gracia, uno termina convirtiéndose en lo mismo que se convirtieron los judíos. Gente extremadamente disciplinada, pero sin alma, sin sensibilidad. Y ahí es donde no podemos llegar. Por eso estamos animando. Vida Abundante entiende que vivir por ley, el respeto a la ley, la interacción con la ley es parte del proceso de crecimiento. Pero no nos podemos quedar ahí. Cristo nos ha ofrecido mucho más. Así que una vez ya organizada la vida bajo la ley, seguimos avanzando hacia la gracia. Y por eso esta serie hemos hablado de varias acciones de la gracia. Si usted se ha dado cuenta y es perspicaz, se habrá notado que cada predicación está subiendo un nivel superior de acción de gracia. En la primera, y se lo ilustro rapidito, la gratitud es la capacidad de mirar lo que hay de Dios, lo que hay de gracia de Dios en las circunstancias. Si usted se da cuenta, usted da gracia. Si no se da cuenta, usted se amarga. Por eso hay mucha gente amargada ahí, porque en las circunstancias de la vida no ve nada de Dios. Pero después Iván nos decía, no, pero hay otro nivel de gracia superior. Hay quien no solamente ve gracia en las circunstancias adversas, hay quien la ve en las personas adversas. Y cuando usted puede ver gracia de Dios, aunque poquita, en lo que la gente llama un desgraciado, usted ve algo de gracia, usted a esa persona la empieza a aceptar. No la rechaza, no le da patadas, como el mundo le da. Pero fíjese, usted vio gracia en las dificultades, usted ve gracia en las personas que parece que no tienen nada de gracia. Pero después vimos a otro nivel, vimos animar. Animar es otra acción de gracia. Pero cuando nosotros animamos cuando nosotros vemos gracia en los momentos donde la vida se nos escapa. El aliento, las fuerzas, el ánimo, la energía, la disposición, la motivación. Cuando sentimos que nos estamos muriendo y secando por fuera, si nosotros vemos algo de gracia en eso, si nosotros descubrimos a Dios en medio de eso, ¡wow! Encontramos ánimo y además lo podemos compartir con los que estén en la misma. Fíjense, es ver gracia donde parece que no hay vida. Pero después fuimos a un nivel superior. Empezamos a ver gracia en la alabanza. Y esto es un nivel de gracia superior. Porque la aceptación ve gracia en los desgraciados. ¿Verdad? Y acepta. Pero el que alaba
ve la gracia de Dios fuera de sí en algo que es mayor y más grande que uno. Y esto es un problema. Porque cuando nosotros vemos a alguien que tiene un don mejor que el de nosotros, nos da envidia, no nos da alabanza. Cuando nosotros vemos que a alguien le ha ido mejor, ¿me entiendes? Nos sentimos mal. Cuando nosotros vemos por Facebook a alguien que salió de vacaciones, o cuando vemos a alguien que promocionó en el trabajo, ¿qué hacemos? Pues ahí lo que hacemos es lo vemos pero escondido, no damos like, no hacemos nada. O sea, aunque sea nuestro amigo, aunque sea la gente que reconocemos, ¿me entiende? No alabamos lo bueno, ¿me entiende? Cuando vemos lo bueno, si no es lo nuestro, silencio total. Yo no hablo, yo no digo, yo no hago nada, serio, yo desaparezco. Bueno, un nivel de gracia es cuando yo veo a alguien que tiene algo mejor que yo, un don mejor que yo, y yo lo reconozco y lo alabo. ¡Wow! Ahí yo estoy entendiendo, ahí yo estoy dándome cuenta, ahí yo estoy desarrollando, abriendo el corazón. ¿A qué? A poder mirar a Dios y decirle, tú eres más grande. Es un nivel de gracia donde lo grande y lo bueno no te da ningún tipo de problema reconocerlo y alabarlo. Eso es un nivel de gracia. Todavía muchísimo no estamos ahí. Por eso a veces llegamos y alabamos a Dios, pero ¿por qué lo alabamos mecánicamente? Lo alabamos mecánicamente porque hay que hacerlo, porque hay un grupo de música aquí. ¿Me entiende? Porque los demás lo están haciendo, pero no porque hayamos reconocido todavía algo en Dios digno de alabanza. Cuando nosotros reconocemos que hay algo digno de alabanza y alabamos por eso que estamos viendo, nuestro corazón alaba. Entonces, cuando nosotros nos vemos en medio de la alabanza, entretenido en cosas, o cuando hay que alabar a alguien, tiramos un chiste o degradamos, eso no es nada. Tenemos que darnos cuenta, mirémonos, no hay acción. De nuestro corazón no está saliendo una acción propia de la gracia, está saliendo una acción propia de la amargura, propia de la soledad, de donde quiera que esté nuestro corazón. Pero nosotros queremos que esta serie empiece a abrirnos la mente y a despertarnos a lo que es gracia. Y hoy vamos a ver un paso superior de la gracia. Es la capacidad de ver esa superioridad en una persona. Es la capacidad de ver superioridad en personas y que no solamente lo alabe, sino que llegue a adorar también. Usted me dice, ¿qué está hablando usted, pastor? Ahora lo vamos a ver. Ahora, dicho esto, aprovecho para poner otra cuñita. La Navidad es el momento en el cual nosotros vemos en el Nuevo Testamento a personas adorando a un ser humano, un niño. La Navidad es un paso superior de ver. Es ver en Jesús, específicamente ver en la persona de Jesús, ver a Dios. Y déjeme decirle, eso no lo ve todo el mundo. Por eso no todo el mundo celebra la Navidad. Por eso todos los que celebran Navidad no lo celebran por lo mismo. Porque no todos no estamos despertados por la gracia como para ver en Jesús algo más que un ser humano, que un buen ser humano y que un profeta. Para eso
a la iglesia le costó un siglo. Y fíjense si esto fue serio, que este asunto es el que termina dividiendo a los judíos por su lado y a la iglesia cristiana por otro. En el año 70, los romanos destruyen el templo de Jerusalén. Hasta ese momento, la adoración para el pueblo judío estaba muy relacionado al templo de Jerusalén. Jerusalén, los israelitas siempre construían templos. ¿Por qué? Porque el templo era una representación de Dios Padre. Si no tenían templo, aprendieron cuando estuvieron de emigrantes en Babilonia a cómo seguir adelante con la adoración a Dios a través de lo que escuchaban de los profetas. Y eso fue un poquito de gente. Hasta que ellos no regresaron y pudieron rehacer el templo en los tiempos de Esdras y de Nehemías, ellos no sintieron de que Dios tenía aprobación con ellos y rehabilitaba la relación entre ellos y Dios mismo. De manera que cuando en el año 70 los romanos destruyen el templo, los judíos vuelven a quedarse perdidos. Entonces ahora ellos tratan de recordar qué fue lo que hicieron sus ancestros cuando fueron esclavos en Babilonia, cuando fueron llevados al exilio en Babilonia, para ver cómo podían seguir adorando a Dios sin templo. Y eso era un serio problema, porque si no hay templo, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Era un serio problema. Entonces, ellos decidieron volver entonces a refugiarse en la relación con la Torá y con la promesa de Dios de que ellos eran un pueblo escogido. No hay templo en el que pueda adorar, me refugio entonces en la promesa de Dios. Pero nosotros somos especiales como israelitas y nosotros tenemos la ley, así que vamos a profundizar. ¿Esto es lo que tenemos? Pues entonces cuando yo soy obediente, cuando yo leo la ley, cuando yo soy fiel a mi raza, cuando yo sigo aferrado a la promesa de que somos los escogidos de Dios, entonces yo estoy adorando a Dios. Y por ahí se fueron los judíos. El problema es que al principio los cristianos y los judíos eran una sola cosa. Cuando se rompe Jerusalén, cuando se rompe el templo de Jerusalén, los cristianos entonces dicen, bueno, sin templo ahora, ¿cómo le vamos a entrar? Y ahí es donde los cristianos dijeron, nuestra adoración que creíamos estaba relacionada con el templo como los judíos, ahora la vamos a totalmente desplazar hacia lo que ha venido diferenciándonos a nosotros los judíos, Cristo. En el año 70, cuando se acaba el templo y cae Jerusalén, los judíos se enfocan en la Torá y en la promesa como pueblo escogido, y los cristianos se separan de ahí y empiezan entonces a rebuscar en Cristo Jesús lo que habían escuchado antes de que, siendo el Hijo de Dios, era el Mesías enviado. Y ahí es donde los judíos agarran por aquí y los cristianos agarran por aquí en cuestión de adoración. Ellos se van a adorar la Torá y la promesa del pueblo, y los cristianos van a adorar, empiezan a mirar a Jesucristo como el foco de adoración. Es esa la razón por la cual 10 años después, en el año 80, hay un rompimiento oficial entre los judíos y los cristianos.
se separan completamente como dos entidades diferentes, dos fe diferentes. Y esto es importante, porque los judíos siguen buscando en la reconstrucción del templo, siguen buscando las señales de la aprobación y el regreso y el triunfo definitivo de Dios. Los cristianos no estamos esperando la reconstrucción del templo como los judíos, como señal del cumplimiento de los tiempos. Nosotros como cristianos creemos que en Cristo empezó ese cumplimiento a tomar forma. Y que cuando Jesucristo venga en segunda vez, eso será absolutamente el cumplimiento. Nosotros no estamos esperando que se vuelva a reconstruir el templo. Nosotros los cristianos nos separamos de eso y ya no caminamos por el templo, ya caminamos por Jesucristo. Razón por la cual Pablo, que es el primer cristiano que empieza a escribir en el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos los evangelios primero, pero los evangelios fueron de los últimos que se escribió. Lo primero que se escribieron fueron las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo empiezan a hablar de Jesucristo y que Jesucristo es Hijo de Dios y que Jesucristo, por la resurrección de los muertos, pues ha sido hecho en Dios. ¿Me entiende? La expresión máxima suya, que en Cristo se concentra toda la pureza y profundidad de la deidad de Dios. Y usted ve a Pablo ahí haciendo esfuerzos para decirle a los cristianos, ¿me entienden? No estamos siguiendo la ley como manera de adorar a Dios. Nosotros los cristianos estamos siguiendo las huellas de Cristo como Dios hecho persona entre nosotros. División completa. Pero ¿qué sucede? Ese fue el principio de la batalla. Pablo diciendo, miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo. Cuidado con idolatrar. No solamente los ídolos, como le dijo a los gentiles, a los judíos les decía, cuidado, no estén idolatrando hasta las propias escrituras. Y no es que las escrituras sean malas, pero ellas nos llevan a Cristo, ellas no son Dios. Y empezó a dividir. Pablo se enfocó en eso. Pero Pablo muere antes de que el templo caiga. Y después de que el templo cae, empiezan a aparecer los evangelios. Bueno, Marcos es mucho antes, pero los otros tres terminan de formarse después de la caída del templo de Jerusalén, donde ya los cristianos estaban diciendo, nosotros nos descartamos por Jesucristo, no por las escrituras, no por el templo, no por la promesa que fue hecha, dada a los israelitas. Escuche esto. Y ahí vemos al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas tratando de demostrarle a la gente, a los cristianos, que Jesucristo era Dios encarnado. No solo porque había hecho milagros, había cumplido en él promesas, no solamente porque había muerto y había resucitado, a la altura de los años 70 y pico, ya ellos empiezan a buscar en la vida de Jesucristo, mucho antes de que él empezara su ministerio, empiezan a rescarbar toda la vida de Jesucristo desde el principio para demostrar a los cristianos que Jesucristo era el que había que seguir, porque su vida desde su nacimiento estaba mostrando que era el cumplimiento mismo de la promesa, Dios con nosotros. De manera que entonces estos dos evangelios fueron la mano derecha y la mano izquierda para ayudar a los cristianos a entender cuáles eran las diferencias que nosotros teníamos como cristianos del pueblo judío. Y la diferencia la hace Cristo. Ahora, Mateo, quiero concentrarme hoy en él. Porque escuche, con tristeza, hoy en día, hace unos años,
ha aparecido movimientos dentro de la iglesia cristiana, movimientos que han tratado de volver al judaísmo para tratar de encontrar en el judaísmo revelación que no encuentran en Jesucristo. Ojo de este tamaño. Ojón de este tamaño. Y lo que ha venido sucediendo a partir de allí es que se ha ido perdiendo de a poco interés en seguir y profundizar en la vida de Jesucristo. Y el problema principal que ha tenido el evangelio, la iglesia, para seguir profundizando en Jesucristo, lo primero que han tratado de quitarse de arriba, desde un pensamiento medio judío, no es la cruz, porque en la cruz Juan se encargó muy claro de decir de que Él era el Cordero del Antiguo Testamento. Y en hebreo se recalca. ¿Qué es lo que usted cree que empezó a sufrir? ¿Qué cree usted que fue lo que empezó a sufrir? Lo que empezó a ser borrado de la conciencia cristiana acerca de la deidad de Jesús. Usted está viendo bien. Y si usted empieza a socavar la deidad de Jesucristo desde su nacimiento, pues entonces lo que le queda es solo seguir caminando hacia el judaísmo. Ahora, como Mateo, que es uno de los que más fuerte le da a ese asunto, quiso dejar claro que no nos desviemos, que sigamos las huellas de Jesucristo. Y esto es importante porque Jesucristo va a determinar qué adoramos. Si Jesucristo no es Dios, no vamos a adorar a Jesucristo. Vamos a seguir adorando ¿a quién? Al Dios que queda explícito en el Antiguo Testamento. Pero entonces toda la era de gracia que empieza a desarrollarse a partir de Jesucristo, me cierro a eso. Y si yo me cierro a la gracia, pues vuelvo al judaísmo, pues vuelvo a la ley, vuelvo a lo que hay que hacer y si no te parto la vida. Ahora, la oportunidad de dar el paso y vivir en gracia depende de cómo vemos a Jesús. Pero para poder ver a Jesús en los términos de gracia, para yo poder abrazar la gracia, tengo que abrazar a Jesús. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo yo puedo abrazar a Jesús para poder adorarlo como Dios y moverme en mayor profundidad dentro de lo que Él vino a traer, la gracia de Dios? Y aquí depende de que yo termine avanzando y creciendo en gracia de Dios, siga creciendo en mí, llamado a ser a la medida de la estatura del varón perfecto. Este es Cristo Jesús, que yo siga ese camino o que yo empiece a alejarme de ese camino y a apreciar mucho más los ritos, las formas, las leyes, los principios, las enseñanzas. Depende. Y si mi corazón se guía por ahí, yo voy a tratar a la gente con ley, aunque trate de ver cómo no me traten a mí así. Eso se llama hipocresía. O yo camino con Jesucristo en plena libertad y honestidad, siendo quien soy y abrazando continuamente el proceso desde la gracia, no desde la ley. Ojalá usted haya entendido todo este riqui. Porque ahí le va la vida, ahí le va la gracia y ahí le va lo que usted le va a dejar a sus hijos. Ahí va el mundo que usted crea debajo de su techo. Ley o este camino misterioso de gracia,
que nadie sabe a ciencia cierta qué cosa es. Hay que irlo descubriendo caminando con Cristo. Dicho esto, vamos a Mateo, capítulo número 2, versículos, vamos a leer del 1 al 11. No sé si logramos tenerlo ahí, nene. ¿Lo tenemos ahí atrás o no? ¿No? Bueno, yo lo voy a leer para ustedes, porque hicieron cambios ahí atrás, y en esos cambios de equipos nuevos, nos llevaron la Biblia que teníamos. La Biblia en español se fue. Así que saque la suya, saque el teléfono, y si no, yo voy a leer para ustedes. En el capítulo 2 de Mateo, Mateo escribe ahí una historia rara. Mateo pone ahí la historia de 3 reyes magos que vienen de la Conchinchina, que no eran judíos ni papa, ni ley, ni nada. No tenían herencia, no tenían Torá, no tenían nada, parecen traídos en paracaídas. 3 reyes magos paganos y que leían las estrellas como lo condenaba el antiguo. O sea, usted ve a esta gente y dice, ¿qué rayos hacen esta gente metido en boca de un judío? Si esto es pura abominación, esos tipos son puro idólatra. Pero Mateo, cuando empieza a buscar y a buscar y a buscar alrededor del nacimiento de Jesús, encuentra esta historia. Él dice, qué historia más poderosa para confrontar la mentalidad judía y ayudar a los que estamos siguiendo a Jesucristo a encontrar revelación de Dios que nos permite comprobar que no está mal seguir a Jesucristo. ¡Wow! Usted disculpe que yo me emocione, pero no me puedo dejar de emocionar. Cuando yo veo todo lo que el Espíritu hizo moviendo gente para construir hoy nuestro camino a la gracia. Yo no tengo cómo agradecer eso. Ponga la oreja. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ya me parece esto un chiste, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, que ese estaba en Jerusalén, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó, oye, averígüenme ahí dónde tenía que nacer el Cristo, el Mesías. ¿Qué dicen las Escrituras? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, nuestro profeta. Cuando dijo, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto, y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id y buscar con diligencia al niño. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Mire tú qué interesante, un judío diciendo que va a adorar. ¿Usted está entendiendo esto? Usted dice, ¿qué clase de revelación y espiritualidad tiene este rey? ¿Quiere adorar? Bueno. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. En las dos navidades, la de Lucas y la de Mateo,
la palabra adorar solo aparece en Mateo y es en este capítulo. Y la palabra adorar, específica para adorar, aparece en boca de Herodes cuando dice, dígame dónde está para ir a postrarme. Y la otra es en boca y en acción de los Reyes Magos. Entonces cuando yo veo esto y yo sé cuál es el problema que hay detrás, yo digo, ¿qué es lo que está tratando de hacer Mateo aquí? En la punta de salida pone a Herodes y a estos magos, los pone al mismo nivel. Los dos queremos adorar. Los dos queremos adorar. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que Herodes lo que quería era saber dónde estaba el niño para adorarlo a su manera. Adorarlo. Esa es la adoración. Pero lo que yo veo en los Reyes Magos es que ellos vienen desarrollando un proceso desde donde estaban hasta donde llegaron frente a María. Y cuando llegan frente a María, vuelve a aparecer la palabra adoraron. Y yo sé que al final Herodes por allá y los Reyes Magos por aquí, ¡pah!, salieron corriendo supuestamente a buscar lo mismo. Pero sabemos que realmente fueron los Reyes Magos los que terminaron viendo en un niño a alguien digno de darle tratamiento de Dios. Entonces la pregunta que yo me hago aquí es, porque es la que Mateo quiere provocar en los judíos. Porque cuando un judío, a veces nosotros decimos, oye, con todo esto que está en el Nuevo Testamento, de que Jesucristo es Dios y no sé cuánto, ¿cómo los judíos no se dieron cuenta? Los judíos no se dieron cuenta porque nosotros hemos volvido a leer el Antiguo Testamento ya después de haber descubierto que Jesucristo es Dios encarnado. Después que tú entiendes que Jesucristo, después que se te abre la cabeza y tú entiendes el corazón que Jesucristo es Dios entre nosotros, tú vas para atrás y entonces tú empiezas a leer todo lo que se ha dicho del Mesías. Desde lo que vivió, dijo, hizo y sucedió con Jesucristo, tú vas a llegar a otro lugar muy diferente a cuando tú sigues leyendo esas mismas cosas descartando todo lo que Jesucristo dijo y hizo. Son dos cosas diferentes. Jesucristo es el que cambia todo. El hecho de conocer a Jesucristo, escuchar a Jesucristo, seguir a Jesucristo y creer a Jesucristo hace que nuevos ojos se nos abran para leer toda la Biblia. Pero si no se te abren los ojos con Jesucristo, tú eres un puro judío igual que ellos. No importa cuántas veces tú lees el Nuevo Testamento, tú vas a ver ahí, no vas a ver a Dios, vas a ver ¿a quién? A un profeta más. Pero los primeros cristianos, los que conocieron a Jesucristo de tú a tú, esos sí fueron. No, la manera en que me tocó, lo que dijo, lo que hizo. No, esto hay que buscar más. Y esa gente sí se metieron todo el primer siglo metiéndose. Y comprobando el testimonio de aquel con este y lo que aquel dijo con este. Y cuando empezaron a reunir todo eso y empiezan a darse cuenta. Dicen, no, espérate, a Jesucristo hay que seguirlo desde más temprano. Hay que seguirlo no desde que nació, desde que María. No, espérate, desde que le habían dicho, ¿cómo se llama? A Juan el Bautista. No, vamos para atrás de Juan el Bautista, para antes que hubiera nacido Juan el Bautista. Y empiezan para atrás. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Porque nos perdimos toda la primera parte que nos decía que Jesucristo era Dios. Entonces, mientras más avanzaba el tiempo, más cuenta se daban, pues más para atrás iban a buscar lo que Dios había estado diciendo sobre Él, sobre Cristo. Entonces, ahora,
Cuando un judío lee esto y ve que Herodes, presentando las escrituras, oyendo las escrituras del Antiguo Testamento, aquí salió adoración, pero aquí lo que salió es, me lo tengo que eliminar. Y con los Reyes Magos salió de aquí lo mismo, adoración, pero terminaron postrados y dándole regalos a Jesucristo. Y dijo, ¡oh! Eso enciende a los judíos, pero a los cristianos, ¿qué le hace? Y dice, espera. Eso quiere decir que la gracia puede actuar con gente que no son ni judías. Esto empieza a hablarnos a nosotros, ¿me entiendes? De un Dios que no es selectivo con los judíos, que realmente ama a todo el mundo y que quiere tener un trato abierto sin mediaciones con todo el que deje su corazón ser tocado por la gracia. Por eso es importante, hay tantos cristianos que llevan 150 años en la iglesia, ¿me entiendes? Y todavía siguen cerraditos, ¿me entiendes? A revelación acerca de Jesucristo, a la gracia. Y cada vez que escuchan algo de un favor inmerecido, dicen, no, aquí hay que merecérselo. Y ya no quiero saber nada de eso. No pueden entrar en el que trajo la gracia y no pueden entender las acciones de la gracia y no pueden. Si no las entienden, no se abren. Si no las abren, no las afecta. Si no les afecta, no cambian. Si no cambian, no actúan con gracia tampoco. Y aquí se rompe el ciclo. Pero aquí Mateo dice, síguele la huella a los magos. Que los magos no tenían nada que ver con esto, ni ningún beneficio, ni le iban a pagar por esto. Y estaban en la conchinchina. Pero allá Dios fue a buscar gente. Y usó los medios que ellos conocían. ¿Para dónde ellos miraban? ¿Para las estrellas? Pues Dios no los obligó a que sea la manera de los judíos. Dios usó las propias formas de esa gente para despertarle curiosidad de algo superior. Y lo tremendo es que estos magos empiezan a ver lo extra que no ven los demás. Empiezan a verlo. Y no solamente cuando llegan a Herodes, le dice, hay un montón de cosas que vienen pasando. Porque ellos no se enteraron ayer y al otro día llegaron en avión a Jerusalén. Eso no fue así. ¿Entiendes? Pasaron meses. O sea que si esta gente realmente creía eso, tenía que pasar trabajo para poder concretarlo. Tenían que pasar trabajo y tiempo y dejar lo que tenían que estar haciendo. ¿Entiendes? Dejar su familia y dejar todo y empezar a perseguir esto. Cuando llega en Herodes y Herodes dice, ¿cómo es la vuelta esta? ¿Cómo la vueltecita esta? Ellos empiezan a decir, nosotros escuchamos y buscamos y vimos una estrella y seguimos y llegamos hasta aquí y preguntamos y nos dijeron y seguimos caminando. Y en ese caminar era un caminar de búsqueda. Y encontramos. Y cuando encontramos, entramos. Y cuando entramos, reconocimos. Y cuando reconocimos, nos postramos. Y cuando nos postramos, adoramos. Y cuando adoramos, ofrecimos regalos. Espérese. Porque en materia de adoración, aquí se nos está revelando una diferencia muy grande de judaísmo. Porque el judaísmo
tú cuando entras al templo, ya tú lo sabes, entrar por sus puertas con acción de gracia y con alabanza. ¿Ves? Fuera del templo, dentro del templo. Y la adoración es, una vez que estabas en relación con el templo, la adoración era un acto, sea verbal o sea posicional. Para los judíos, adorar era un acto. Pero lo que Mateo nos está diciendo aquí es que no es un acto, es una búsqueda. La adoración es una búsqueda, no es un acto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para los judíos era un acto de posicionamiento. Ellos necesitaban que tú siempre supieras tu lugar delante de donde quiera que estuvieras. Si estabas delante de un rey, reconócelo. Si estabas delante de un rabino, reconócelo. Si estás delante de Dios, póstrate. Esa postración era una forma de decir, yo reconozco mi lugar. Por eso era un acto, por eso se arrodillaban. ¿Me entiendes? Porque tú te quedas ahí parado y yo me arrodillo y con esta posición yo te estoy diciendo a ti que yo sé que tú eres mayor que yo y te estoy rindiendo, te estoy reconociendo y te estoy rindiendo mi tributo. ¿Usted se entiende? Una vez dejado claro para esa persona que yo reconozco mi lugar, ¿qué hago? Me paro y andando. Entonces la adoración era una cuestión de solamente dejarle saber a alguien qué posición tú tienes delante de él. Usted se está ubicando, porque eso es lo que hacemos los cristianos. Nosotros lo que hacemos es, bueno, algunos ni eso, pero bueno. Pero nosotros lo que hacemos es tratar de ¿qué? Nuestra adoración es una posición, es en un momento determinado que yo concientizo que estoy poniendo atención en Dios. Antes de entrar en relación con Dios le digo, oye, yo sé que soy más pequeño que tú, yo sé que tú eres grande aquí. ¿Ven? Eso está claro. Fin de la historia. Pero lo que nos está enseñando Mateo aquí es que esa adoración era cuando tú tienes templo. Cuando tú tienes el lugar donde te vas a reunir con Dios y donde todo tiene que estar claro. ¿Quién es Él y quién eres tú? Pero cuando te rompen el templo, cuando Dios permite que el templo se rompa y tú te empiezas a preguntar, ¿a dónde voy para decirle a Dios que Él es el grande y yo lo reconozco como tal? ¿A dónde voy? ¿Dónde me arrodillo? ¿Dónde me posiciono? Ya no existe. Entonces aquí Mateo está diciendo, cojan el ejemplo, no de nosotros que somos judíos. Cojan el ejemplo de los que ni judíos son. Para poder adorar, hay que despertar la chola. Hay que invertir el corazón. Y lo último, fíjese por meses buscando, describiendo, preguntando, mirando, escuchando, siguiendo, arribando, reconociendo. Lo último, ¿qué cosa es? Lo único que había que hacer en el judaísmo era arrodillarse. Lo único, pero la nueva forma de adorar es lo último que haces es postrarte. Y va acompañado de entregar algo. ¿Usted ve cómo cambió? ¿Usted ve cómo seguir a Jesucristo cambia completamente el sentido de lo que es adorar? Por eso cuando tú llegas frío, más frío que una pata de muerto, y entras aquí, te sientas,
Y tú en ningún momento haces tu viaje. Cuando llegue el momento que decimos aquí alabanza y adoración, usted lo que hace es, se tira en el piso. Me tiro en el piso. ¿Qué? ¿El tiempo de alabanza y adoración? Me tiro en el piso. Pero mi cuerpo está tirado ahí. Pero yo, ¿dónde estoy? En la lista de cosas que tengo que hacer cuando salga de aquí. O sea, lo de, ¿me entiende? En mirar a mi esposa y decirle, hey, mira qué linda se ve aquí, pero en la casa. Y ella así, y sabiendo que la está mirando y diciendo, y él debe estar pensando en mí así, si supiera lo que yo pienso de él. Metidos en este mundo. ¿Por qué? Porque hemos sacado la Navidad. Porque la Navidad es lo que nos confronta con el resurgimiento, el salto brusco de una idea de adoración a otra. Y la diferencia está, mire, adoración solo a Dios. El problema aquí es, ¿quién es Dios? Si Jesucristo es Dios, le adoramos a Él. Si Jesucristo no es Dios, no le adoramos a Él. Si Jesucristo es Dios y le adoramos a Él, la Navidad es importante. Si Jesucristo no es Dios, es otro más que nació, ¿cuál es el problema? Yo no celebro el nacimiento de Moisés, ni celebro el nacimiento de Jeremías, ni tampoco, no celebro. Cristiano llegó a la conclusión de que Jesucristo es Dios hecho carne. Pero solo profundizando en Jesucristo, esa gracia me es revelada. Cuando en mi corazón descubro que Jesucristo sí es Dios. Cuando yo descubro eso, a partir de ahora, mi vida se orienta por Jesús. No, porque la ley dice, sí, pero yo vi a Jesucristo cómo cumplía eso. Espérate porque eso está escrito ahí. Y yo he visto en la Biblia muchas formas de cumplir eso. De todas ellas, la de Jesucristo me impactó. Porque no me lo hizo a mí y yo sentí como que sí. Y yo no reaccioné como la mujer. Pero pude entender porque tenía ganas de reaccionar igual que ella. Todo lo que pongo atención en Jesucristo tiene una trascendencia. Lo que viene para arriba de mí es un bloque que impacta en mi corazón. Como no alcanza a llegar nada más. Y como soy impactado en mi corazón con algo bueno, nuevo, pero impactado con algo, entonces yo tengo en qué apoyarme desde mi corazón para responder igual. ¿Sabe cuál es mi problema? Cuando yo leo y descubro y leo, y la lectura no puede hacer lo que hace Jesucristo. La lectura no puede hacer lo que hace el Espíritu. ¿Me entiende? Que hace la palabra, la hace carne. Yo no puedo hacer que esa palabra se haga carne mía. No lo puedo hacer. Yo lo meto aquí y me lleno la cabeza. Aquí vacío, se desproporciona, se me cae la cabeza porque el corazón no puede aguantar aquello. En la cabeza un montón de cosas, el corazón no pasa nada. El corazón, dos paticas flacas que no aguantan, el cabezón de cosas que yo me he aprendido. Entonces, donde quiera que yo, ¡pa! No puedo aguantar todo lo que tengo. Y termino martillando a todo el que le caiga arriba. ¡Pa! ¡Pa! Pero no puedo actuar desde mi corazón cuando mi corazón no ha llegado nada. Todo se ha quedado aquí.
Pero cuando yo busco a Jesucristo, el Espíritu, que es Dios, en nosotros, agarra todo el testimonio de Jesucristo, ese testigo fiel, y le hace así, ¡ra! Y va para adentro piel, va para adentro con grasa, músculo, hueso, y agarra todo lo que venga por medio, me lo llevo. Y no para hasta el corazón. ¡Uah! Y cuando usted recibe el rafagazo ese del Espíritu en su corazón, y yo miro para el lado y dice, como sabe aquel, pero se le cae la cabeza donde quiere que va. Y yo digo, yo no sé mucho, pero esto poco que sé, entonces tengo un corazón así, alineado con lo que va entrando por aquí. Entonces desde el corazón yo sí puedo decir, mira, voy a vivir confiado, no desde lo que sé, puedo vivir confiado desde lo que siento. Entonces otra historia. Entonces yo soy un cristiano que puedo, como mi corazón ha sido conquistado, yo puedo descansar en actuar desde mi corazón. Entonces yo actúo desde mi corazón y tengo la aprobación, no solamente tengo la aprobación del Espíritu, a mi espíritu, porque somos vecinos, convivimos, ¿me entiendes? Sino que además puedo darme cuenta de cómo eso es tomado, que eso produce en los que están recibiendo mi trato de gracia. Mientras que él le dice, no, porque la ley se y tú dices, me desgració la vida. Con esto no puedo. Desde aquí funciona diferente porque te estoy diciendo lo mismo y te está edificando. Y te está moviendo de las tinieblas a la luz. Allí estás en las tinieblas y te da miedo entrar a la luz. Y si entro a la luz me cocinan. Y aquí tú dices, no, me invita a pasar de las tinieblas a la luz. Y lo anhelo. Entonces, estamos hablando de dos vidas diferentes. Entonces, si estamos hablando de dos vidas diferentes, tenemos que hablar de dos adoraciones diferentes. La adoración posicional sin gracia y la adoración como resultado, como acción de la gracia que ya influyó en mí. Y esta es un enamoramiento desde que lo vi. ¡Wow! Desde que lo vi me enamoré y pregunté y averigüé y me dijeron y fui a la casa y conocí los padres y donde trabajaba y no sé cuánto y la invité y salimos y la escuché y me encantó y me casé. ¿Te casaste? ¿Y cómo te divorcias? Ni loco. No, ¿qué divorcio tú? No, porque si te sale mal, tú eres loco. Esa no fue la que me encontré por el camino. Tuve todo un peregrinaje desde el corazón. Entonces la reacción que yo tengo hacia ella está forjada por el proceso. Mateo diciéndonos, la adoración no es un acto. La adoración es el resultado de un impacto con la gracia que he descubierto en mi búsqueda con Él. El día que yo pueda adorar a Jesucristo, porque cada célula de mi vida sabe que Él es Dios, entonces yo podré adorar desde la gracia. Entonces yo podré, viviendo en esa gracia, dejarme llevar por la acción que la gracia misma ha demostrado por siglos que produce en el corazón que le da la bienvenida. Mis hermanos, muévete de ese mundo
al mundo de gracia. Porque sin que lo merezcamos, Dios nos lo quiso dar. Y si lo disfrutas tú, lo puede disfrutar tu esposa, tu esposo, tus hijos y las generaciones que vienen. El problema es que si no lo disfrutas tú, si no lo encuentras tú, vas a ser un obstáculo para que los demás lo descubran. Ese es el problema. Navidad. ¿Por qué los magos, postrándose, le adoraron? Porque desde que le llegó el primer rayito de gracia, le abrieron su corazón a Él. No desperdiciar la gracia que le fue dada. Como decía Pablo, no rechacéis la gracia. Vive. Tú no sabes ni de la gracia. El que vive desde el corazón, cuando por iniciativa de Dios, Dios lo roza con la gracia, si usted lo reconoce, y usted lo agarra y te dice, ¿esto qué cosa es? Y usted va a una gente que lleva 50 años en la iglesia, oye, esto que sentí, que no, tú eres un impío, tú no sabes ni la Biblia, no sé cuánto. Bueno, entonces no es nada. No, tranquilo, no lo deje ahí. Siga buscando. Acuérdense que los magos, en el camino a la adoración, se encontraron con Herodes. Y se encontraron con todo Jerusalén que estaba esperando al Mesías. Y se encontraron con los que interpretaban la ley, que le dijeron exactamente el profeta que era y lo que decía. No se detenga ahí. Si Dios ha rozado su corazón, usted sigue ahí. Usted sigue esa búsqueda. Usted dice, este dice que son impíos, no sé cuánto. Oye, ¿cómo es eso que son impíos? ¿De verdad que son impíos? No sé cuánto. ¿Y esto que yo sentí? ¿Qué cosa he hecho? ¿Por qué yo sentí esto? Yo quiero saber. ¿Alguien me podrá decir qué fue lo que yo sentí? Porque yo sí sé lo que sentí. Y lo que sentí fue diferente. ¿Por qué lo sentí? ¿Cómo llegó? Yo quiero que alguien me diga. No pare. Meses, años, no pare. Los magos no pararon. No pare. Usted siga la búsqueda. Que ese roce de gracia, ese toque efímero de Dios a tu corazón con la gracia es tu estrella. Es tu estrella. Síguela. Y síguela. Y síguela. Y que te digan lo que te digan, pero usted, curioso hasta morirse. Yo quiero saber quién tocó, quién entró ahí. Yo quiero saber quién es capaz de entrar ahí. ¿Quién puede entrar ahí? Sin siquiera yo darme cuenta. ¿Quién puede entrar ahí? Yo quiero saber eso. Y usted busque. Porque el Señor dijo, el que busca. Ponte en pie. Padre, gracias por Jesús. Cambió la regla de juego. De hecho, cambió el juego entero. Todo lo conocido en el Antiguo Testamento, Señor, le dio luz, lo iluminó. Todo lo que parecía por esperar incompleto en el Antiguo Testamento, en Jesús se completa, se rebosa, sobreabunda. Ayúdanos, Señor, a poner el nacimiento tuyo, Señor, donde va en nuestro corazón. Permite que podamos dejarnos influir por la intención de Mateo, Señor, que quiso prevenirnos de no terminar bajo el nombre de cristianos siendo judíos. Permite, Señor, que ya no esperemos ningún templo. Permite que dejemos ya la expectativa de que el templo se reconstruya en Jerusalén una vez más. Señor, pon nuestra mente en quien cumplir
cumplió y sobrecumplió el templo. Permite, Señor, permite que tu gracia brotando de nuestro corazón venga barriendo toda oscuridad en la que nos mantiene las porciones de las Escrituras. Permite que podamos entrar confiadamente delante de ti en nuestro templo, Jesús de Nazaret, y que en Él podamos ver satisfecha todas nuestras necesidades. Permite ver cómo ya no vamos a esperar que se rehaga un templo de piedras hecho de manos. Permite que nos gocemos en el templo que no es hecho de manos. Permite que nuestra llenura, nuestro completamiento, Señor, sea Jesús, tú en persona en medio nuestro. Permite, Señor, que necesitemos honrarte, no después de la cruz, no en la cruz, no resucitado. Que podamos, Señor, adorarte desde el pesebre. Si unos magos impíos, desconocidos, Señor, pudieron encontrarte y pudieron postrarse y pudieron verte a ti, en ti pudieron ver, Señor, lo que estaban esperando. ¿Cómo no lo que ya escuchamos y hemos sido bendecidos por el Hijo? A ti recibe Jesús, no el 90%. A ti recibe toda nuestra adoración. Todo nuestro corazón está cubierto, Señor, con la certeza de que tú eres Dios. Y en ti es que está nuestra esperanza. Bendito seas tú, Jesús de Nazaret, Rey de reyes, Señor de señores, desde el vientre hasta el cielo. Tú eres, Señor, tú fuiste y tú serás. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Alaba al que vive y nació entre nosotros. Hermanos, si ustedes quieren venir aquí al altar para que alguien ore por ustedes, siempre están bienvenidos aquí en la casa de Dios.